Mi hija y su esposo me invitaron a visitarlos. No había nadie en casa. El vecino salió corriendo hacia mí y empezó a gritar: «Váyase antes de que sea demasiado tarde, ellos son gente terrible». Yo le respondí: «¿Qué fue lo que hicieron?». Entonces él reveló una verdad que me dejó helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estoy parada frente a la casa bonita y grande de mi hija, Alexa, y su esposo, en las afueras de Guadalajara. Con una mano jalo mi maleta vieja y pesada, y con la otra cargo una canasta llena de los regalos favoritos de mis 2 nietos. Mi corazón rebosa de esperanza, como una brisa fresca que sopla después de tantos años de distancia. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que abracé a mi hija, desde que escuché las risas de Angelina y Julio. Hoy estoy segura de que todo será diferente. Gustavo, mi yerno, prometió una cena para reunir a la familia. Esa invitación, a través de la voz clara de Alexa por teléfono, encendió en mí la fe en un nuevo comienzo. Pero ahora, de pie frente a la silenciosa puerta de madera, empiezo a sentir una inquietud que se me cuela en el cuerpo. Toco el timbre, una vez, y luego otra. El sonido resuena, seco, pero nadie responde. Cambio a tocar la puerta. Mi mano temblorosa golpea la madera maciza. «Alexa, Gustavo, ¿están en casa?», grito, mi voz perdida en el espacio vacío. Solo el ladrido de un perro me responde desde el patio trasero, agudo y lejano, como si contestara en lugar del silencio de la casa. Levanto la vista hacia el segundo piso, donde una ventana está entreabierta. La cortina blanca del interior se mueve suavemente con el viento, como un susurro misterioso. De repente, mi corazón se encoge. Algo no anda bien. Me acerco a la puerta, con la intención de tocar de nuevo, cuando de repente, el portón de hierro de la casa de al lado se abre de golpe. El rechinido del metal me sobresaltó. Un hombre mayor sale corriendo con aspecto agitado. Su rostro está pálido, sus ojos abiertos de par en par por la preocupación. La camiseta descolorida que lleva está mal puesta, como si se la hubiera puesto a toda prisa. Agita las manos frenéticamente hacia mí, con voz alarmada. «Señora, no entre ahí». Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helada, con la mano todavía apretada al asa de la maleta, tratando de mantener la calma. «¿Qué dice usted? ¿Por qué no puedo entrar a la casa de mi propia hija?», pregunté, con la voz temblorosa, sin poder ocultar mi confusión. El hombre se apoyó en las rodillas, jadeando como si acabara de correr una larga distancia. Me miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Corra antes de que sea demasiado tarde», dijo, con la voz entrecortada pero firme. «Su hija y su yerno son gente horrible. Si usted entra, quizás nunca pueda salir». Mi cabeza daba vueltas. Sus palabras eran como cuchillos afilados, cortando de tajo la alegría y la emoción que había traído conmigo durante el largo viaje desde mi pueblo hasta aquí. «Por favor, explíquese mejor. ¿Qué fue lo que hicieron?», casi grité, con la voz rota por el pánico. El hombre respiró hondo, tratando de recuperar la calma. Se acercó a mí, bajando la voz, que temblaba como una hoja en el viento frío. «El padre de Gustavo, el señor Ernesto, falleció hace unos meses, pero no fue una muerte natural». Me quedé atónita. Mis oídos zumbaban como si alguien me acabara de dar un golpe en la cabeza. «¿Ernesto murió?», balbuceé con voz débil. «No lo sabía. Hace mucho tiempo que no me comunico con mi hija y su esposo». Mis palabras se entrecortaron, como si ni yo misma pudiera creer lo que acababa de oír. Ernesto, el padre de Gustavo, era un hombre sano, siempre lleno de vida cada vez que lo veía. ¿Cómo pudo haberse ido tan de repente? ¿Y por qué Alexa no me dijo nada? El hombre, que se presentó como don Javier y vivía en la casa de enfrente, continuó su relato, cada palabra como un martillazo en mi mente. El señor Ernesto era el hombre más sano de la colonia. Todas las mañanas salía a correr y todas las tardes se sentaba a jugar ajedrez conmigo en el porche. No tenía ninguna señal de enfermedad. Hizo una pausa, su mirada se tiñó de tristeza. Pero antes de morir, se quejó conmigo de que Gustavo le pedía dinero constantemente. Una vez,
Incluso me contó, con la voz llena de preocupación, que vio a su propio hijo echar a escondidas un polvo blanco en su copa de vino. Sentí que las piernas se me doblaban. Las palabras de don Javier eran como un torbellino que arrasaba con toda la esperanza que había traído. ¿Polvo blanco?, murmuré con voz temblorosa. Don Javier asintió, su voz se volvió dura y decidida. Y entonces el señor Ernesto murió de repente. Dijeron que fue un infarto, pero yo no lo creo. Esa noche vi con mis propios ojos a Gustavo y a Alexa por la ventana. Se veían tensos y actuaban a escondidas. Susurraban algo, como si estuvieran ocultando un secreto terrible. A la mañana siguiente, todo el vecindario recibió la noticia de que el señor Ernesto había fallecido. Ya no podía sostenerme. Mis rodillas cedieron y caí sobre los fríos escalones de la entrada. La maleta que tenía en la mano se abrió de golpe, y los regalos que había preparado con tanto esmero para mis nietos, la caja de dulces que le gusta a Angelina, el cochecito de juguete para Julio, salieron volando por el suelo de ladrillo. Quedaron esparcidos, rodando por el suelo, igual que mi esperanza recién hecha pedazos. Me cubrí la cara, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «No puede ser», murmuré, pero en mi interior el miedo ya había empezado a carcomerme. Si lo que don Javier decía era verdad, entonces estaba frente a un peligro que no podía ni imaginar. Don Javier se arrodilló a mi lado, su mano agarró mi hombro con fuerza, su voz sonó como una última advertencia. «Señora, escúcheme. No confíe en nada ni en nadie dentro de esa casa. Si usted entra, será la próxima víctima». Esas palabras fueron como el último cuchillo, clavándose directamente en mi corazón. Levanté la vista, mis ojos nublados por las lágrimas, y miré fijamente la pesada puerta de madera frente a mí. Seguía en silencio, pero ahora ya no era la puerta que llevaba a la casa de mi hija. Parecía un portal hacia una pesadilla. Mi corazón era un caos. El amor por Alexa, la hija que llevé en mi vientre, todavía ardía en mi pecho. Pero la advertencia de don Javier, junto con el silencio mortal de la casa, hacía imposible detener el miedo que crecía dentro de mí. La advertencia de don Javier seguía resonando en mi cabeza, como un cuchillo afilado cortando recuerdos cubiertos por el polvo del tiempo. Recuerdo perfectamente los primeros días después de la boda de Alexa. La niña me llamaba cada semana, su voz clara y llena de vida. «Mamá, hoy preparé la sopa que te gusta, pero Gustavo dice que me quedó un poco salada». Se reía por teléfono, como si todo estuviera bien. Yo también me reía, pensando que mi niña vivía feliz con el hombre que eligió. Pero luego, las llamadas se hicieron cada vez más esporádicas. Una semana, luego 2, y después un mes entero sin noticias. Empecé a preocuparme, pero cada vez que llamaba, el teléfono solo sonaba y sonaba, o peor, era la voz fría de Gustavo la que contestaba. «Alexa está ocupada, llame después», y colgaba, sin una sola explicación. Hubo una vez, que nunca podré olvidar, que Alexa me llamó tarde en la noche. Su voz era un susurro entrecortado, como si temiera que alguien la escuchara. «Mamá, Gustavo no quiere que te llame más. Dice que tú lo menosprecias, que no apoyas nuestro matrimonio». Sentí que el corazón se me encogía. «Alexa, ¿qué dices, hija? Yo solo quiero que seas feliz». Intenté mantener la voz tranquila, pero por dentro era una tormenta. Ella guardó silencio por un momento y luego colgó de repente. El tono de la línea muerta resonó en la noche, dejándome con una vaga ansiedad, como si algo se me estuviera escapando de las manos. Otra vez, unos meses después, recibí una llamada de Alexa. Esta vez no pudo ocultar los sollozos. «Mamá, me pegó». Su voz temblaba, tan débil que sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. «Pero si lo dejo, va a abandonar a Angelina y a Julio. No puedo dejar que mis hijos sufran, mamá». Me dejé caer en la silla, las lágrimas corrían en silencio. «Alexa, si ya no puedes más, vente conmigo. Yo cuidaré de ti y de los niños», le supliqué desesperada, pero sabía que no podía hacer nada a través del teléfono. Alexa solo respondió entre sollozos: «No puedo. Por mis hijos, mamá».
y la llamada terminó de nuevo, dejándome en la oscuridad de mi casita en el pueblo, con un dolor que no se puede describir con palabras. Recuerdo la primera vez que vi a Gustavo después de la boda. Apareció con un traje impecable, pero el apretón de manos que me dio fue extrañamente frío. Su mirada era afilada como un cuchillo, sin rastro de calidez. «No se meta demasiado en nuestra familia», dijo, con un tono monótono pero lleno de advertencia. Me quedé helada, sin entender qué había hecho para que me dijera algo así. A partir de ese momento casi toda comunicación con Alexa se cortó. Mis llamadas solían ser contestadas por Gustavo, quien colgaba de inmediato. Una vez, intenté llamar muy temprano por la mañana, esperando que Alexa respondiera, pero solo escuché su voz gruñendo: «Déjenos en paz». Me quedé sentada, con el teléfono todavía en la oreja, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Yo era la madre de Alexa, y ahora me sentía como una extraña, expulsada de la vida de mi propia hija. Durante esos años, viví desesperada. Todos los días miraba una vieja foto familiar, tomada cuando Angelina era apenas una bebé que empezaba a caminar y Julio aún no había nacido. Alexa en la foto sonreía radiante, sus ojos brillaban de felicidad. Abrazaba la foto, preguntándome si mi niña todavía tenía esa sonrisa. Escribí cartas, envié regalos, pero nunca recibí respuesta. Una vez, le envié una caja de galletas caseras, las que a Alexa le encantaban desde pequeña, junto con una larga carta contándole sobre mis días en el pueblo. Pero una semana después, el paquete fue devuelto, con una nota garabateada en el exterior: «Destinatario se niega a recibir». Abracé la caja de galletas y lloré toda la tarde, sintiendo que mi propio amor también había sido rechazado. Había pensado en ir a Guadalajara, tocar a la puerta de su casa y traer a mi hija y a mis nietos de vuelta. Pero luego me dio miedo. Miedo de que si aparecía, Gustavo le haría la vida aún más difícil a Alexa. Miedo de empeorar las cosas. Solo podía rezar cada noche antes de dormir, pidiéndole a Dios que cuidara de mi hija y mis 2 nietos. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que esas oraciones no podían borrar el dolor de mi impotencia. Luego, una mañana hace unos días, como un milagro, sonó mi viejo teléfono. Contesté temblando, y al otro lado de la línea estaba la voz de Alexa, tan clara y alegre que me sorprendió. «Mamá, Gustavo ha cambiado. Está arrepentido y quiere pedirte perdón. Te invita a casa a cenar para que la familia se reconcilie». Me quedé sin palabras. Las lágrimas simplemente brotaron. No por duda, sino por una alegría tan inmensa, como si una puerta que había estado cerrada por tanto tiempo se hubiera abierto de repente. «¿De verdad, hija?», pregunté, con la voz entrecortada. «De verdad, mamá». «Te estamos esperando», se rió Alexa, y escuché la vocecita de Angelina al otro lado. «Abuela, ven a jugar conmigo». Inmediatamente hice mi maleta. Saqué un par de aretes de plata, el regalo que guardé desde la boda de Alexa, con la esperanza de verla usarlos una vez más. Empaqué con cuidado la caja de galletas dulces que Angelina adoraba, y el cómic de superhéroes que a Julio le encantaba cuando era más pequeño. Mi vecina, doña Rosa, me vio tan arreglada y sonrió. «¿A dónde vas tan contenta, María Elena?». Sonreí radiante, sintiéndome ligera como si me hubieran quitado un gran peso de encima. «Mi yerno me invitó a su casa, quiere hacer las paces. Voy a visitar a mi hija y a mis nietos». Tomé el autobús de larga distancia, llevando conmigo una maleta llena de amor y esperanza. Durante todo el camino, acaricié la vieja foto familiar, mis dedos recorriendo la sonrisa de Alexa, la de Angelina y la carita redonda de Julio. Cerré los ojos, imaginando a toda la familia reunida alrededor de la mesa, las risas llenando la cálida casa. Una frágil creencia brotó en mi corazón, que todo el sufrimiento había pasado, que Gustavo realmente había cambiado y que volvería a abrazar a mi hija. Cuando el autobús llegó a Guadalajara, llamé a Alexa. Me dio las indicaciones con alegría. «Vente directo a la casa, mamá. Aquí te esperamos». Sonreí,
sintiendo que mi corazón volvía a latir después de tantos años entumecido. Arrastré mi maleta por la tranquila calle del suburbio, viendo cómo la bonita casa de mi hija aparecía ante mis ojos. Todo era brillante, limpio, como si me estuviera dando la bienvenida. Pero entonces, cuando me paré frente a la puerta, toqué el timbre y solo recibí silencio. La alegría en mi interior comenzó a tambalearse, y cuando don Javier salió corriendo con su terrible advertencia, toda mi esperanza se derrumbó, como una casa de papel arrastrada por el viento. Pero al pensar en Alexa, en los ojos claros de Angelina y en la sonrisa inocente de Julio, no podía dar la espalda y marcharme. El amor por mi hija y mis nietos venció el miedo que me oprimía el pecho. Respiré hondo, puse la mano en la perilla de la puerta y me dije a mí misma que, pasara lo que pasara, tenía que enfrentarlo. Por Alexa, por mis nietos y por mí. Justo cuando mis dedos tocaron la puerta, ésta se abrió con un suave crujido. Gustavo apareció, con una sonrisa de oreja a oreja, pero sus ojos estaban fríos, sin una pizca de calidez. Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones de vestir bien planchados, luciendo como el anfitrión perfecto. «Mamá, ya llegó. ¿Por qué se quedó tanto tiempo afuera?» Su voz sonó amigable de una manera forzada. Sonreí, tratando de ocultar la inquietud que crecía dentro de mí. «Solo estaba admirando un poco el vecindario», respondí, con la voz ligeramente temblorosa, apretando el asa de la maleta como si me aferrara a la poca calma que me quedaba. Antes de que pudiera decir algo más, escuché pasos apresurados desde adentro. Alexa salió corriendo, con los ojos enrojecidos, y me abrazó con fuerza. Sus hombros temblaban en mis brazos y pude sentir la debilidad, el miedo que intentaba reprimir. «Mamá, te extrañé mucho», dijo Alexa con voz ahogada, como si intentara hablar muy alto para ahogar algo más. La abracé con fuerza, inhalando el aroma familiar de su cabello, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «Yo también te extrañé, hija», susurré, acariciando suavemente su espalda, pero en mi mente, las palabras de don Javier resonaban, haciéndome estremecer. Las vocecitas de los niños me sacaron de mis pensamientos. Angelina y Julio corrieron hacia mí, abrazándome el cuello. «Abuela, quédate con nosotros para siempre», exclamó Angelina, con sus ojos brillantes. Julio, con una sonrisa radiante, me tomó de la mano. «Abue, tengo un coche de juguete nuevo, déjate lo enseño». Al ver a mis dos angelitos, mi corazón se derritió. Pero incluso en ese momento cálido, sentí una corriente de aire frío que envolvía la casa. Estaba impecable, con muebles caros y ordenados, pero al espacio le faltaba la calidez de un verdadero hogar. Todo era demasiado perfecto, como una pintura cuidadosamente elaborada para ocultar un secreto. Gustavo tomó mi maleta y la colocó ordenadamente en un rincón de la sala. Se dio la vuelta, con una copa de vino tinto en la mano. Sus ojos brillaban de una manera extraña. «Mamá, para celebrar la reunión, tomemos una copa», dijo, ofreciéndome la copa. Miré la copa y una sensación indescriptible de inquietud se apoderó de mí. La advertencia de don Javier sobre el polvo blanco en la copa de vino del señor Ernesto apareció en mi mente. Sonreí forzadamente y negué con la cabeza. «Vengo cansada del viaje, mejor después, hijo». Gustavo arqueó una ceja. La sonrisa en sus labios se tensó por un instante, pero no insistió más. Solo asintió y dejó la copa sobre la mesa. Desde la cocina, el aroma de una sopa caliente se extendió, sacándome de mis pensamientos pesados. Alexa estaba ocupada preparando la cena. Su espalda se veía delgada, sus hombros temblaban ligeramente mientras revolvía la olla. Gustavo gritó desde la sala, manteniendo su tono falsamente amigable. «Es la especialidad de Alexa. Estuvo toda la tarde cocinando para ti». Miré a mi hija, queriendo correr a abrazarla, queriendo preguntarle qué estaba pasando, pero la mirada fría de Gustavo me detuvo. Solo pude sonreír, asentir y sentarme, tratando de parecer tranquila. Por la noche, la cena fue servida, tan abundante que me sorprendió. Sopa humeante, carne asada con un aroma delicioso, pan recién horneado y un plato de frutas frescas y coloridas. Todo estaba presentado a la perfección,
como un banquete cuidadosamente preparado. Pero cuanto más miraba, más inquieta me sentía. Gustavo colocó amablemente un tazón de sopa caliente justo frente a mí. Sus ojos brillaban de una manera extraña, como si esperara algo. «Mamá, pruébala», dijo, con una voz suave pero llena de presión. Miré el tazón de sopa. El vapor que subía nublaba mis ojos. Las palabras de don Javier resonaron de nuevo, como una campana de advertencia. Alexa se acercó llevando otro tazón de sopa, pero sus manos temblaban sin control. De repente, la cuchara que tenía en la mano se le cayó al suelo, haciendo un ruido estridente. Se agachó torpemente para recogerla, con el rostro pálido. «Perdón, mamá, déjate traigo otra», dijo Alexa con voz temblorosa, y rápidamente cambió la cuchara. La miré, mi corazón latía con fuerza. ¿Lo estaba haciendo a propósito? ¿Estaba tratando de protegerme? Llevé la mano al tazón de sopa, a punto de levantar la cuchara, cuando Alexa de repente golpeó mi mano, haciendo que todo el tazón se derramara sobre la mesa. El aroma de la sopa se mezcló con el sonido del líquido caliente derramándose, y el ambiente se tensó de repente. Gustavo frunció el ceño, su voz se volvió fría. «¡Qué descuidada eres, Alexa!». Vi cómo los nudillos de sus manos se apretaban, como si contuviera la ira. Alexa se apresuró a limpiar la mesa con un trapo, balbuceando. «Lo siento, déjate sirvo otro plato». Ella regresó a la cocina, sirvió un nuevo tazón de sopa, pero esta vez, justo cuando lo colocaba frente a mí, su mano volvió a temblar. El tazón se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un estruendo. El aire en la mesa se volvió denso, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. Gustavo apretó los dientes. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el borde de la silla. «¿Qué demonios estás haciendo?», gruñó, su voz llena de amenaza. Alexa bajó la cabeza, sin decir una palabra. Sus hombros temblaban como si estuvieran a punto de derrumbarse. Rápidamente traté de calmar la situación, manteniendo la voz tranquila. «No pasa nada, hijos. Con un poco de pan estoy bien». Pero en mi corazón, sabía muy bien que Alexa no había sido descuidada. 2 veces derramando la sopa, la mirada de pánico en sus ojos, todo parecía una advertencia silenciosa. La miré, tratando de encontrar una señal, una explicación, pero Alexa solo mantenía la cabeza gacha, sus manos apretando el borde de la mesa. En medio de la tensión, la inocencia de Julio rompió el silencio. El niño tomó su vaso de jugo de naranja y me lo ofreció con una sonrisa radiante. «Toma, abuela, este jugo lo exprimí yo solito». Angelina también intervino con entusiasmo. «Hoy saqué un 10 en dibujo. Quédate para que te cuente, abuela». Mirar a los 2 niños me reconfortó el alma, pero la mirada fría de Gustavo pasó sobre mí, inquisitiva e indescifrable, haciéndome estremecer. No dijo nada, solo tomó un trozo de carne en silencio, pero pude sentir el peligro acechando, como una bestia esperando su momento. La cena terminó en un ambiente pesado, como si una nube negra estuviera suspendida sobre nuestras cabezas. Gustavo se levantó, aplaudiendo suavemente, con esa sonrisa falsa pegada a su rostro. «Voy a darme un baño, ustedes 2 pueden limpiar», dijo, con una voz suave pero calculadora. Me lanzó una mirada rápida antes de darse la vuelta y caminar hacia el baño, el sonido rítmico de sus pasos resonando en el suelo de madera, dejándome a mí y a Alexa en la fría cocina. Seguí su espalda con la mirada, sintiéndome como si un depredador me observara desde lejos. Mi mente era un caos. La advertencia de don Javier y el extraño comportamiento de Alexa durante la cena se arremolinaban en mis pensamientos, impidiéndome quedarme quieta. Cuando el sonido del agua de la ducha comenzó a fluir, tomé a Alexa del brazo y la llevé a un rincón oscuro de la cocina, donde la luz tenue no llegaba. «Tiraste la sopa a propósito, ¿verdad?». «¿Qué está pasando, Alexa?», pregunté en voz baja. Mi voz temblaba, una mezcla de preocupación y esperanza de que mi hija finalmente hablara. Alexa se quedó helada. Las manos que sostenían un plato de porcelana comenzaron a temblar violentamente. Apartó la cara,
pero vi que sus ojos estaban enrojecidos y llenos de lágrimas. Luego, como si no pudiera contenerse más, Alexa rompió a llorar, su voz ahogada. «Mamá, lo oí hablar por teléfono con alguien para comprar veneno. Mencionaron la palabra cianuro. Me quedé petrificada. La palabra cianuro fue como una puñalada directa al corazón, dejándome casi sin aliento. ¿Estás segura?», pregunté con la voz quebrada, mi mano apretando su brazo como si me aferrara a la poca realidad que me quedaba. Alexa asintió, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo escuché muy claro, mamá. Ese día, pasé por casualidad por el estudio de Gustavo. Él pensó que yo estaba dormida, pero lo escuché susurrar por teléfono, hablando de comprar algo, y entonces escuché claramente la palabra cianuro. Planeaba ponerlo en la sopa para ti». Mi corazón pareció detenerse. La imagen del tazón de sopa humeante que Gustavo puso frente a mí, su extraña mirada brillante y las 2 veces que Alexa derramó la sopa aparecieron vívidamente en mi mente. Me quedé en silencio. Mis manos apretaban un trapo de cocina hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Al principio, de verdad creí que había cambiado», continuó Alexa con la voz entrecortada. «Le creí cuando dijo que quería hacer las paces, que quería invitarte para que la familia se reuniera. Estaba tan equivocada, mamá, tan equivocada». Se cubrió el rostro. Sus sollozos eran como cuchilladas en mi corazón. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero el miedo me estaba asfixiando. La acerqué a mí, susurrando: «No llores. Ya estoy aquí. Encontraremos una manera». Pero en ese momento, el sonido de Julio corriendo a la cocina me sobresaltó. El niño sostenía su coche de juguete rojo brillante y exclamó: «¡Abue, juega conmigo! Quiero que empujes este coche». Angelina lo siguió de cerca, con voz mimada: «Mami, quiero pastel». Alexa se secó las lágrimas rápidamente y forzó una sonrisa. «Claro, mi amor, déjate sirvo un poco», dijo, tratando de sonar normal, pero vi que sus manos todavía temblaban al abrir el armario para sacar un plato. Aproveché la distracción de los niños y fingí buscar una esponja nueva para lavar los platos. «Deja busco una esponja, seguro está aquí abajo», dije, hablando a propósito en voz alta para ahogar los latidos de mi corazón. Me agaché, abrí el gabinete debajo del fregadero, mi corazón a punto de salirse del pecho. Las botellas de limpiador estaban ordenadas, pero detrás de ellas, escondido en un rincón oscuro, había un pequeño frasco de vidrio. La etiqueta brillaba bajo la luz tenue, y la palabra en letras rojas «cianuro» fue como una cuchilla afilada que se clavó en mis ojos. Cerré el gabinete de golpe, conteniendo el grito que quería escapar de mi garganta. Volteándome hacia Alexa, susurré. Mi voz temblaba tanto que apenas se entendía. «Tenías razón, está aquí mismo, en la cocina». Alexa me agarró la mano. Sus ojos se abrieron de par en par por el pánico. «Mamá, no podemos llamar a la policía todavía», susurró, su voz a punto de quebrarse. «Si no tenemos pruebas claras, él lo sabrá. Y si se entera, nos matará a todos». Asentí, tratando de calmarla, pero yo misma estaba temblando. La imagen de ese pequeño frasco de cianuro me atormentaba, como un recordatorio de que la muerte acechaba en esta misma casa. Justo en ese momento, el agua de la ducha se detuvo abruptamente. Los pasos de Gustavo resonaron, lentos pero pesados, como si estuviera alargando deliberadamente el tiempo para observar. Salió, con el pelo todavía mojado y una camiseta pegada al cuerpo. Entrecerró los ojos, mirándonos a las dos, acurrucadas en el rincón de la cocina. «¿Ustedes dos, de qué tanto cuchichean?». Su voz era monótona, pero sentí la fría sospecha escondida en cada palabra. Traté de mantener la voz tranquila y forcé una sonrisa. Solo le decía a Alexa que tenga más cuidado la próxima vez que cocine, para que no se desperdicie la sopa. Alexa asintió repetidamente, pero sus manos seguían aferradas al borde de mi blusa. Gustavo sonrió con desdén, una sonrisa sin alegría. Se acercó, su mirada se clavó en la mía, como si quisiera desnudar cada pensamiento en mi cabeza. «Ah, ¿sí?», dijo,
alargando la palabra, y luego caminó lentamente hacia el fregadero, abriendo el grifo como para lavarse las manos. Pero yo sabía que estaba comprobando, investigando. En ese instante sentí un escalofrío en la espalda, como si una ráfaga de viento helado me hubiera atravesado. A la mañana siguiente me desperté con los ojos irritados. Apenas había dormido, mi mente daba vueltas con la imagen del frasco de cianuro bajo el fregadero y la confesión entre lágrimas de Alexa. Gustavo se levantó más temprano de lo habitual, su calma era aterradora. Preparó café él mismo, el aroma intenso inundó la cocina. Puso una taza frente a mí, con una sonrisa tan fría como el hielo. «Tome, mamá. Le puse un poco de azúcar para que esté más bueno», dijo. Su voz suave pero su mirada afilada como un cuchillo, como si estuviera examinando cada una de mis reacciones. Miré la taza de café, el vapor subía y mi corazón latía con fuerza. ¿Habría algo en ella? ¿Le habría puesto algo, como lo hizo con su propio padre? Sonreí, tratando de parecer natural, pero mis manos temblaban debajo de la mesa. «Gracias, hijo, pero estoy acostumbrada a tomar té por las mañanas. El café me quita el sueño», respondí, esforzándome por mantener la calma. Gustavo arqueó una ceja. Su mirada se oscureció por un momento, pero solo asintió, sin insistir. Miré de reojo a Alexa, sentada frente a mí, con la cabeza gacha sobre su plato de pan. Bajo la luz de la cocina, noté un leve moretón bajo su ojo, como la cicatriz de la furia de la noche anterior. Mi corazón se dolió. Sabía que, después de que Alexa y yo susurramos en la cocina, Gustavo había descargado su ira sobre ella. Quizás estaba furioso porque su plan se había arruinado por las 2 veces que Alexa derramó la sopa. Quería correr a abrazarla, preguntarle qué le había hecho, pero la mirada temerosa de Alexa parecía suplicarme que no hiciera nada precipitado. Solo pude apretar los puños debajo de la mesa, conteniendo la rabia y el dolor que me invadían. Angelina, con la inocencia de una niña, rompió la atmósfera sofocante. Corrió hacia mí, sosteniendo su cuaderno de dibujo. «Mira, abuela, nos dibujé a todos». Su voz era alegre, sus ojos brillaban. Me incliné para ver el dibujo y mi corazón se encogió. Mi imagen, la de Alexa y la de Julio, estaban dibujadas con colores vivos, pero Gustavo, su figura estaba pintada de un negro intenso, como un fantasma en medio de la escena colorida. Me estremecí, sin saber si la niña lo había hecho a propósito o sin querer. «Está muy bonito, mi amor», dije, forzando una sonrisa, pero no podía apartar la vista de ese dibujo. ¿Acaso Angelina sentía algo de su padre? Mientras tanto, Julio corría por la casa y su cochecito de juguete rojo chocó contra la pierna de Gustavo. Él gruñó, su rostro se ensombreció. «Fíjate por dónde vas». El grito asustó a Julio, quien rápidamente se refugió en mis brazos, con sus ojos redondos llenos de miedo. Abracé a Julio con fuerza, acariciando su cabello y susurrando: «No pasa nada, mi niño. La abuela está aquí». Pero por dentro sentía como si tuviera un cuchillo en el cuello. Cada acción, cada palabra de Gustavo era como una advertencia de que estaba observando, de que no pasaba por alto ningún detalle. A la hora de la comida, Gustavo continuó con su actuación de hombre atento. Puso un trozo de carne asada en mi plato, su voz suave pero llena de presión. «Este platillo lo preparó Alexa especialmente para usted. Tiene que probarlo». Miré la carne. Su aroma era delicioso, pero me revolvía el estómago. El frasco de cianuro bajo el fregadero apareció en mi mente, como un fantasma que no podía ahuyentar. Me froté el estómago y sonreí forzadamente. Comí mucho en la mañana, todavía me siento llena. Lo como más tarde. Gustavo me miró fijamente. Sus ojos parecían querer atravesar mi alma. Después de un momento, dejó los cubiertos a regañadientes, pero vi a Alexa soltar un suspiro de alivio disimuladamente, sus manos apretando el borde de la mesa para mantener la compostura. Por la tarde, para escapar del ambiente opresivo de la casa, llevé a Julio al patio a jugar. El niño reía, empujando su cochecito de juguete por el camino de piedra. Me senté en una banca, observándolo, tratando de encontrar consuelo en la sonrisa de mi nieto, pero mi corazón seguía pesado. De repente, apareció don Javier,
caminando junto a la cerca. Me saludó con la mano, su mirada llena de preocupación. «Buenas tardes, doña María Elena. Qué bonito día, ¿verdad?». Iba a responderle, a buscar la manera de decirle algo para que entendiera la situación de peligro, cuando Gustavo salió de la casa. Apareció tan rápido que me sobresaltó. «Hace mucho sol aquí afuera, mamá. Entre a descansar», dijo, su voz suave, pero su mano apretando mi brazo, llevándome adentro. Miré de reojo a don Javier, esperando que entendiera, pero Gustavo cerró la puerta de golpe, cortando cualquier oportunidad de hablar. En la cena, el ambiente se volvió aún más sofocante. Gustavo descorchó una botella de vino, llenó una copa y la empujó hacia mí. «Mamá, esta noche tiene que tomarse una copa conmigo», dijo con un tono autoritario. Negué con la cabeza, tratando de mantener la voz tranquila. «El doctor me dijo que no debo beber alcohol, hijo». Esta vez no ocultó su enojo. Golpeó la copa contra la mesa. El sonido del cristal contra la madera resonó, haciendo que Angelina se asustara y rompiera a llorar. «Papá, no hagas eso», sollozó la niña, refugiándose en los brazos de Alexa. Alexa la consoló rápidamente, pero vi que sus manos temblaban mientras la abrazaba. Abracé a Julio con fuerza, tratando de mantener una falsa calma, pero mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Esa noche, me acosté en el sofá, incapaz de dormir. A través de la delgada pared, escuché a Gustavo gritar. Su voz sonaba como la de una bestia acorralada. Los sollozos de Alexa, débiles y desesperados, me rompieron el corazón. Quería entrar, enfrentarme a Gustavo, pero sabía que no podía hacer nada. Sin pruebas, sin nadie que me ayudara, solo era una anciana indefensa en medio de esta pesadilla. Angelina se deslizó del sofá y se acurrucó a mi lado. Susurró, con voz temblorosa: «Papá hizo llorar a mamá otra vez. Abuela, mi papá es malo». La abracé con fuerza, las lágrimas caían en silencio. «No te preocupes, mi amor. La abuela va a proteger a tu mamá y a ustedes», dije, pero mi voz se quebró, como si ni yo misma creyera mis propias palabras. Julio también se despertó y me abrazó por la espalda. Mis dos pequeños e inocentes nietos eran la única razón por la que no me derrumbaba. Los abracé, tratando de ocultar el miedo que gritaba en mi mente. A la mañana siguiente, Gustavo se levantó temprano. Su calma seguía siendo aterradora. Anunció que tenía que salir por trabajo y se llevó a Alexa con él, no sin antes lanzarme una mirada llena de significado. «Mamá, cuide a los niños, por favor», dijo, su voz monótona, pero sus ojos parecían advertirme que no hiciera nada fuera de su control. Cuando la puerta se cerró de golpe, suspiré aliviada, sintiendo como si me hubieran liberado de una jaula invisible, aunque solo fuera temporalmente. Mis dos nietos, Angelina y Julio, seguían jugando en la sala. Sus risas inocentes eran un bálsamo en medio de esta pesadilla. Estaba limpiando la mesa, tratando de mantenerme ocupada para ocultar mi ansiedad, cuando escuché un golpe muy suave en la puerta, casi imperceptible. Mi corazón se aceleró. Fui a abrir y frente a mí había dos extraños vestidos de civil. El hombre mayor, de cabello canoso, se presentó. «Soy el comandante Torres, y ella es la investigadora Lucía Morales». Su voz era grave y seria, pero su mirada transmitía consuelo. Lucía, una mujer joven de rostro perspicaz, asintió a modo de saludo. «Necesitamos hablar con usted, señora María Elena. ¿Podemos salir un momento?», dijo, su voz baja pero firme. Miré a Angelina y Julio, que estaban absortos armando un rompecabezas en el suelo. No quería dejarlos, pero mi instinto me decía que esta podría ser la oportunidad de escapar de esta pesadilla. Rápidamente le pedí a mi amable vecina, doña Rosa, que cuidara a los niños un momento, con la excusa de que tenía que ir a la tienda. «Vaya tranquila, yo les echo un ojo a los pequeños», sonrió doña Rosa, dándome una palmadita en el hombro. Asentí agradecida, rezando en silencio para que todo saliera bien. Torres y Lucía me llevaron a una pequeña cafetería al final de la calle, un lugar tranquilo y discreto.
Nos sentamos en un rincón apartado, donde el aroma del café se mezclaba con la música suave de un viejo altavoz. El comandante Torres fue directo al grano, su voz grave pero aguda. Señora María Elena, estamos aquí por la declaración de don Javier, el vecino de su hija. Él afirma que antes de morir, el señor Ernesto, padre de Gustavo, estaba completamente sano. Le confió a don Javier que vio a Gustavo echar a escondidas un polvo blanco en su copa de vino. Sentí que la sangre se me helaba. La imagen del frasco de cianuro bajo el fregadero apareció vívidamente. «Polvo blanco», murmuré, con voz temblorosa. Lucía continuó, su mirada fría, pero llena de determinación. «Hemos investigado y descubierto que Gustavo tiene una deuda enorme con la banda de los Salgado, un grupo criminal peligroso de Guadalajara. La muerte de su padre ocurrió justo cuando necesitaba dinero para pagar esa deuda, y poco después heredó toda la fortuna del señor Ernesto». Las palabras de Lucía fueron como un martillazo en mi cabeza. Temblando, les conté todo, tratando de mantener la voz tranquila, pero mis manos se apretaban con tanta fuerza que me dolían. Vi con mis propios ojos un frasco de vidrio con la palabra cianuro escrita, escondido bajo el fregadero de la cocina, dije. Mi voz se quebró al recordar ese momento horrible. Alexa también me dijo que escuchó a Gustavo mencionar el cianuro en una llamada. Yo tengo miedo de que esté planeando hacerme daño. Torres asintió, su rostro tan serio como una roca tallada. Esa es una prueba extremadamente importante, señora María Elena. Si es posible, intente tomar una foto de ese frasco de cianuro. Estamos tramitando la exhumación del cuerpo del señor Ernesto para una nueva autopsia. Si encontramos rastros de veneno, tendremos base suficiente para arrestar a Gustavo. Lucía puso su mano sobre la mía. Su voz se suavizó. Debe mantener la calma absoluta. No deje que Gustavo sospeche. Todo saldrá a la luz pronto, pero necesita tener cuidado. Él es un hombre peligroso. Asentí, pero por dentro era una tormenta. Quería gritar, correr a abrazar a Alexa y a mis nietos, salir de esa casa de inmediato, pero sabía que si actuaba precipitadamente, Gustavo se daría cuenta. Y entonces, no solo yo, sino también Alexa y los niños estaríamos en peligro. Lo intentaré, susurré con voz débil. Torres me dio un pequeño papel con el número de teléfono de Lucía. Si hay alguna emergencia, llámenos, pero tenga cuidado, que no la vea, me advirtió, con la mirada llena de preocupación. Cuando regresé, mi corazón latía con fuerza al ver a Gustavo ya sentado en la sala, con los brazos cruzados. Me miró. Su mirada inquisitiva era tan afilada como un cuchillo. ¿A dónde fue desde tan temprano, mamá? Su voz era monótona, pero sentí la sospecha acechando. Rápidamente le mostré la bolsa de dulces que acababa de comprar en la tienda cercana, forzando una sonrisa. Salí a comprarle unos dulces a Angelina y Julio. Les encantan. Angelina corrió hacia mí, gritando de alegría al ver la bolsa, pero la mirada de Gustavo seguía fija en mí, como si intentara leer cada uno de mis pensamientos. «Ah, ¿sí?», dijo, alargando la palabra, y luego se levantó y salió al patio trasero sin decir nada más. Suspiré aliviada, pero mi corazón seguía pesado. Sabía que no me creía, y cada segundo que pasaba aquí, sentía que caminaba sobre un campo minado. Abracé a Angelina, acariciando su cabello, tratando de encontrar consuelo en la sonrisa inocente de mi nieta. Pero la imagen del frasco de cianuro, la advertencia de don Javier y la mirada desesperada de Alexa seguían atormentándome, haciéndome temblar sin parar. Esa noche, el ambiente en la casa se volvió aún más sofocante. Gustavo regresó con el ceño fruncido, como si algo le hubiera salido mal. Solo porque Alexa tardó un poco en servir la cena, tiró toda la vajilla al suelo. Los trozos de cerámica rota volaron por todas partes. El estruendo sonó como una amenaza. Angelina gritó de miedo, refugiándose en mis brazos, mientras Julio se aferraba a mi pierna, con sus ojos redondos llenos de terror. «¿Por qué siempre eres tan lenta?», rugió Gustavo, sus ojos inyectados en sangre. Alexa se quedó en silencio, agachándose para recoger los pedazos,
Sus manos temblaban como si estuviera a punto de derrumbarse. Temblando, protegí a mis 2 nietos, abrazándolos con fuerza, intentando susurrar: «No pasa nada, mis niños. La abuela está aquí». Pero por dentro, sentía que yo misma me estaba rompiendo en pedazos. Ver a Alexa, la hija que tanto amaba, con la cabeza gacha en sumisión, me hizo llorar. Quería enfrentarme a Gustavo en ese mismo instante, pero las palabras de Lucía resonaron en mi cabeza. No deje que sospeche. Sabía que, si actuaba impulsivamente, toda esperanza se desvanecería. Cada día que pasaba en la casa de Alexa y Gustavo era como una batalla silenciosa, donde tenía que mantener una apariencia de calma mientras mi corazón no dejaba de temblar de miedo. La advertencia de Lucía, no deje que Gustavo sospeche, era como un mantra que repetía en mi cabeza, pero cada una de sus miradas, cada comentario indirecto, me hacía sentir como si caminara sobre una cuerda floja sobre un abismo. Sabía que, si quería proteger a Alexa y a mis nietos, tenía que actuar rápido, pero con la cautela de un animal acosado. Una mañana, justo cuando el sol se colaba por la ventana, Gustavo anunció que tenía que salir a resolver unos asuntos. De nuevo, se llevó a Alexa con él, pero antes de irse, se giró y me miró con una frialdad cortante. «Mamá, quédese en casa cuidando a los niños, no vaya muy lejos», dijo, su voz monótona pero llena de advertencia. Cuando la puerta se cerró de golpe, suspiré aliviada, pero la sensación duró solo unos segundos. Sabía que mi tiempo se agotaba, y cada momento que Gustavo estaba fuera era una oportunidad valiosa. Estaba sentada con Angelina y Julio, ayudándolos a armar un rompecabezas, cuando Alexa regresó sola, con el rostro pálido. Me llevó a un rincón de la cocina, donde la luz tenue ocultaba el pánico en sus ojos. «Mamá, encontré esto en su cajón», susurró Alexa, con voz temblorosa, entregándome un papel arrugado. Lo tomé. Mi corazón latía con fuerza. Era un pagaré, con la huella digital de Gustavo, que detallaba una deuda de decenas de miles de pesos con la banda de los Salgado. Su firma garabateada y el sello rojo como la sangre me hicieron estremecer. Lo encontré mientras limpiaba su estudio, continuó Alexa, con la voz entrecortada. Lo tenía escondido en el fondo del cajón, pensando que nunca lo descubriría. Rápidamente guardé el papel dentro de mi blusa, cerca de mi pecho, donde sentía mi corazón desbocado. «Se lo entregaré a la policía», susurré, apretando su mano. «No te preocupes, vamos a salir de esto». Pero la mirada de Alexa estaba llena de desesperación, como si hubiera perdido toda esperanza. «Mamá, si se entera de que lo tomé, no sé qué sería capaz de hacer», dijo con voz temblorosa. Abracé a Alexa, tratando de ocultar mi propio miedo. «Tendré cuidado, no se dará cuenta», dije, pero por dentro sabía que me enfrentaba a una bestia salvaje. Ese mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje del comandante Torres. «La veo en la lavandería de la esquina a las 2 de la tarde». Miré a mi alrededor, asegurándome de que Gustavo aún no había regresado. Fingí que iba a lavar el mantel. Metí el pagaré en el bolsillo de mi suéter y llevé a Angelina y Julio a casa de doña Rosa. «Cuídemelos un ratito, por favor, voy a lavar esto», dije, tratando de sonar tranquila. Doña Rosa sonrió. «No se preocupe, aquí conmigo están seguros». Asentí agradecida, pero sentía que estaba entrando en un juego peligroso. En la lavandería, el fuerte olor a detergente se mezclaba con el zumbido de las máquinas. Torres estaba de pie en un rincón, vestido con una camisa sencilla, pero su mirada era tan aguda como la de un halcón. Le entregué discretamente el pagaré, susurrando: «Esto es lo que Alexa encontró en el cuarto de Gustavo». Torres desdobló el papel, recorrió las líneas con la mirada y luego asintió. «Esta es una prueba muy sólida, señora María Elena. Demuestra el motivo de Gustavo. Si lo combinamos con los resultados de la autopsia, tendremos base suficiente para arrestarlo». Suspiré aliviada, pero mi corazón seguía pesado. «Gracias, comandante», dije con voz temblorosa. «Pero por favor, apúrense. Tengo miedo de que le haga algo a mi hija y a mis nietos». Unos días después,
Mientras jugaba con Angelina en el patio trasero, mi teléfono vibró. Era Lucía. Señora María Elena, ya tenemos los resultados de la autopsia. Su voz era seria, pero llena de determinación. En el cuerpo del señor Ernesto hay rastros de cianuro. Tal como usted dijo, Gustavo envenenó a su propio padre para quedarse con su herencia. Me quedé helada apretando el teléfono. La imagen del frasco de cianuro bajo el fregadero apareció vívidamente, como una confirmación de la pesadilla que estaba viviendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, con la voz quebrada. Tome una foto del frasco de cianuro si tiene la oportunidad, respondió Lucía. Necesitamos pruebas directas de la escena, pero tenga mucho cuidado, no deje que sospeche. Esa noche, el ambiente en la casa era más sofocante que nunca. Gustavo estaba sentado a la mesa, hojeando un periódico, pero no me quitaba los ojos de encima. De repente dijo, con un tono insinuante: «Las personas mayores a veces sufren derrames cerebrales muy fácil, mamá. Una simple comida que les caiga mal puede hacer que se vayan en cualquier momento». Sus palabras fueron como una ráfaga de viento helado que me recorrió la espalda. Forcé una sonrisa y respondí: «Sí, ya lo sé, hijo. Tendré cuidado». Pero por dentro sentía que estaba frente a una bestia a punto de atacar. Gustavo se volvía cada vez más irritable. Una simple mirada de Alexa, una frase inocente de los niños, era suficiente para hacerlo gruñir. Angelina y Julio vivían asustados, siempre pegados a mí. Una tarde, mientras le contaba un cuento a Angelina, la niña me abrazó con fuerza y rompió a llorar. «Abue, mi papá amenazó con dejarnos a todos. Dijo que si no me porto bien, nos va a correr a mi mamá y a mí». La abracé, con el corazón roto. «No, mi amor, no voy a dejar que eso pase», susurré, pero mi voz se quebró, como si ni yo misma lo creyera. Aprovechando una mañana en que Gustavo salió, reuní todo mi valor y me deslicé a la cocina. Mi corazón latía con fuerza cuando abrí el gabinete bajo el fregadero. El frasco de cianuro seguía allí, como un fantasma en el rincón oscuro. Temblando, saqué mi teléfono y tomé una foto rápida. Cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar. Le envié la foto a Lucía, mi corazón todavía acelerado, como si Gustavo pudiera aparecer en cualquier momento. «Recibido», respondió el mensaje de Lucía, junto con una advertencia. «Lo hizo muy bien. Manténgase a salvo, estamos a punto de actuar». Los días siguientes en la casa de Alexa y Gustavo fueron como una pesadilla interminable, donde cada momento estaba lleno de tensión y miedo. Después de mi reunión secreta con el comandante Torres y Lucía, sabía que la policía tenía pruebas suficientes para arrestar a Gustavo. El pagaré, los resultados de la autopsia del señor Ernesto y la foto del frasco de cianuro que tomé temblando. Dijeron que solo esperaban el momento adecuado para actuar, pero esa espera me hacía sentir como si estuviera parada sobre una bomba de tiempo. Sabía que los días de vivir con miedo estaban por terminar, pero también era en ese momento cuando Gustavo se volvía más peligroso que nunca. Era como una bestia acorralada, lista para atacar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cada mañana, Gustavo aparecía con una calma aterradora. Ese día, puso un vaso de jugo de naranja frente a mí, con esa sonrisa falsa pegada a su rostro. «Tome, mamá, para que agarre fuerzas», dijo, su voz suave pero su mirada fría, como si estuviera examinando cada una de mis reacciones. Miré el vaso. Las gotas de agua en el cristal brillaban bajo la luz, pero en mi mente, la imagen del frasco de cianuro bajo el fregadero apareció vívidamente. «Gracias, hijo, pero acabo de tomar té. Estoy muy llena», respondí, tratando de mantener la voz tranquila, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. Gustavo arqueó una ceja. Su mirada se oscureció por un momento, pero no insistió más. Solo asintió y se fue. Pero yo sabía que sospechaba, y cada vez que me negaba, su sospecha crecía. Al mediodía, continuó con su actuación de hombre atento. Me sirvió un plato de estofado, el aroma de la carne y las verduras se esparcía, pero para mí olía a peligro. «Si no come, nos va a despreciar a su hija y a mí», dijo, su tono a medio camino entre la broma y la seriedad, pero su mirada parecía querer atravesar mi alma. Miré el plato, mi corazón latía con fuerza.
Alexa, sentada frente a mí, mantenía la cabeza gacha, sus manos apretando el borde de la mesa. Sabía que tenía miedo, que intentaba protegerme. Estoy un poco cansada. Lo como más tarde, dije, fingiendo frotarme el estómago y forzando una sonrisa. Gustavo me miró fijamente, luego dejó la cuchara lentamente, pero vi que sus nudillos se pusieron blancos, como si contuviera la ira. Alexa buscaba formas silenciosas de ayudarme. Una vez, cuando Gustavo puso un trozo de carne en mi plato, ella derramó rápidamente un vaso de agua que se esparció por toda la mesa. «¡Ay, perdón! ¡Deja limpio!», dijo Alexa apresuradamente, corriendo por un trapo. Pero su mirada hacia mí estaba llena de preocupación. Gustavo gruñó. «¿Con lo torpe que eres vas a dejar que tu mamá se muera de hambre?». Alexa bajó la cabeza, sin responder, pero vi que sus hombros temblaban. Quería abrazarla, gritarle a Gustavo que sabía todo su plan, pero recordé las palabras de Lucía. «No deje que sospeche». Solo pude apretar los puños debajo de la mesa, conteniendo el dolor y la impotencia. En medio de esa atmósfera sofocante, don Javier se convirtió en un raro rayo de luz. Tocaba a la puerta con frecuencia, con excusas como «paso a saludarlos un rato, estar solo en casa es muy aburrido». Traía una canasta de fruta, o a veces solo una historia sobre el clima, pero su presencia me hacía sentir más segura, aunque fuera solo un poco. A Gustavo le molestaba visiblemente. Su mirada fulminaba a don Javier cada vez que aparecía, pero no podía echar a un vecino mayor sin levantar sospechas. Una vez, mientras don Javier contaba una historia sobre la colonia, me guiñó un ojo disimuladamente, como si quisiera decirme que seguía vigilando, que nos estaba protegiendo. «Cuídese mucho, doña María Elena», dijo, con un tono lleno de significado. Asentí, agradeciéndole en silencio a él, que era como un frágil escudo que nos protegía. Mientras tanto, recibí un mensaje de Lucía confirmando que la policía estaba cerrando el cerco alrededor de Gustavo. Descubrimos que usó el dinero de la herencia del señor Ernesto para pagar parte de su deuda con la banda de los Salgado, escribió. Las pruebas se acumulan, pero tenga cuidado. Podría actuar de forma desesperada. Las palabras de Lucía me llenaron de esperanza y miedo a la vez. Sabía que este drama estaba a punto de terminar, pero también sabía que, cuando una bestia se da cuenta de que está acorralada, se vuelve doblemente peligrosa. Por las noches, me acostaba en el sofá, abrazando a Angelina y Julio, escuchando los pasos de Gustavo en su habitación. Murmuraba para sí mismo, su voz baja pero llena de tensión. «Solo necesito terminar esto y todo estará bien». Esas palabras eran como una puñalada en mi corazón. ¿A qué se refería con esto? ¿A mí? ¿A Alexa? ¿O a toda nuestra familia? Abracé a mis nietos con más fuerza, tratando de ocultar el miedo que gritaba dentro de mí. Angelina, dormida, susurró: «Abue, no te vayas». Acaricié su cabello. Las lágrimas caían en silencio. «No me iré a ninguna parte, mi amor», dije, pero mi voz se quebró, como si ni yo misma lo creyera. Revisé mi teléfono a escondidas. Lucía había enviado un mensaje. «Estamos preparando la orden de arresto. Manténgase a salvo, no haga nada precipitado». Guardé el teléfono, rezando para que la policía actuara antes de que Gustavo hiciera algo terrible. Esa noche fatídica, el aire en la casa era tan denso que me costaba respirar. Gustavo había preparado una cena inusualmente abundante, como si estuviera montando una última escena. El aroma de la carne asada y el pan recién horneado llenaba el aire, pero a mí solo me revolvía el estómago. Levantó una copa de vino tinto, sus ojos brillaban con una insistencia mal disimulada. «Mamá, hoy sí tiene que tomarse una copa conmigo, para demostrar que confía en nosotros». Su voz era suave, pero escuché la amenaza oculta en cada palabra. La copa brillaba bajo la luz, pero en mi mente, la imagen del frasco de cianuro bajo el fregadero apareció vívidamente. Intenté sonreír, apretando el borde de la mesa para ocultar mi temblor. «Tengo la presión alta, el doctor me prohibió el alcohol», dije, mi voz débil, buscando una excusa. Pero Gustavo me interrumpió. Su voz se volvió un gruñido, su mirada se ensombreció. «Solo un sorbo. ¿O acaso cree que queremos hacerle daño?». Sus palabras fueron como un cuchillo, clavándose directamente en mi corazón.
Miré a Alexa, de pie a su lado, con el rostro pálido, sus manos temblorosas aferradas al respaldo de una silla. Mantenía la cabeza gacha, pero vi sus ojos llenos de lágrimas, como si me suplicara que no tocara esa copa. Angelina, con la inocencia de una niña, rompió el silencio sofocante. «Abue, tómale con mi papi». Su voz era cantarina, pero su mirada estaba llena de preocupación, como si sintiera que algo andaba mal. Mi corazón se encogió. Quería abrazarla, gritar que todo era una trampa, pero sabía que tenía que mantener la calma. Respiré hondo, a punto de inventar otra excusa, cuando Gustavo se acercó, agarró la copa y trató de forzarla en mi mano. «Mamá, no me decepcione», dijo, su voz baja y amenazante. Justo en ese momento, cuando la copa estaba a centímetros de mi mano, la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». La voz del comandante Torres resonó, firme y poderosa. Un equipo de agentes especiales irrumpió, apuntando sus armas y linternas directamente a Gustavo. La copa se le cayó de las manos, rompiéndose en el suelo. Los fragmentos de cristal brillaban como los pedazos de su malvado plan. Balbuceó con el rostro pálido. «¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí?». Torres se acercó, su mirada tan fría como el acero. Leyó la orden de arresto en voz alta y clara. Gustavo Méndez queda arrestado por el asesinato de su padre, don Ernesto Méndez, y por el intento de asesinato de su suegra, la señora María Elena. Gustavo se resistió, gritando en pánico. «Es una calumnia. Mi padre murió de un infarto. No tienen pruebas». Pero Lucía, de pie junto a Torres, levantó fríamente una bolsa de evidencia transparente. «Tenemos el informe forense que confirma la presencia de cianuro en el cuerpo del señor Ernesto, su pagaré con la banda de los Salgado y la foto del frasco de cianuro que escondía en la cocina», dijo, su voz tan afilada que cortaba el aire. Gustavo se volvió hacia Alexa, sus ojos inyectados en sangre, como una bestia herida. «Alexa, di algo. Diles que tu madre está inventando todo», gritó, su voz temblorosa pero llena de amenaza. Miré a Alexa, rezando para que tuviera la fuerza de enfrentarlo, y entonces ella se enderezó. Sus manos ya no temblaban. «No», dijo Alexa, su voz temblorosa pero firme. «Voy a testificar en tu contra. Mataste a tu padre e intentaste matar a mi madre». Sus palabras fueron como la estocada final, clavándose directamente en el corazón de Gustavo. Él se quedó atónito, su rostro se contrajo en desesperación. El llanto de Angelina y Julio estalló, resonando en la habitación caótica. Abracé a mis dos nietos con fuerza, susurrando: «No pasa nada, mis niños, la abuela está aquí». Angelina se acurrucó contra mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Abue, ¿de verdad se llevaron a mi papá?», preguntó, con la voz entrecortada. Acaricié su cabello, conteniendo mis propias lágrimas. «Sí, mi amor, pero ahora todo va a estar bien». Julio me abrazó la pierna, sus ojos redondos llenos de miedo, pero sentí un alivio en el corazón del niño, como si él también supiera que la pesadilla había terminado. A Gustavo lo esposaron. 2 oficiales lo sujetaron firmemente y lo sacaron. Él seguía mirando hacia atrás, sus ojos llenos de odio fijos en Alexa y en mí. «Me las van a pagar», gritó, pero su voz se fue apagando mientras lo arrastraban fuera de la casa. Todo el vecindario parecía estar mirando hacia la casa. Los murmullos de los vecinos se escuchaban desde el portón. Vi a don Javier de pie allí. Su mirada era suave pero firme. Me asintió levemente, como si quisiera decir: «Señora, todo ha terminado». Le sonreí, mi corazón lleno de gratitud. Sin él, sin su advertencia desde el primer día, quizás yo ya no estaría aquí. Cuando la policía se fue, abracé a Alexa. Ella se derrumbó en mis brazos, llorando como una niña. «Mamá, perdóname, te puse en peligro», sollozó. Acaricié su cabello, las lágrimas caían en silencio. «No fue tu culpa, Alexa. Solo me alegro de que tú y los niños estén a salvo». La abracé con fuerza, sintiendo su calor, algo que pensé que nunca volvería a sentir. Los meses que siguieron al arresto de Gustavo fueron un tiempo largo y tenso.
pero también lleno de esperanza. Alexa, los niños y yo seguimos viviendo en esa casa, pero contratamos a alguien para que hiciera algunas remodelaciones, para dejar entrar más luz del sol y aire fresco. Cada día, intentaba ayudar a Alexa y a mis nietos a recuperar la paz, pero el fantasma de Gustavo seguía siendo una sombra que nos perseguía en las pesadillas. Sabía que, para cerrar de verdad el pasado, necesitábamos justicia. Y entonces llegó el día del juicio de Gustavo, un evento que conmocionó a toda la ciudad. Entré en la sala del tribunal, con el corazón pesado pero lleno de determinación. Alexa se sentó a mi lado. Sus manos temblorosas se aferraban la una a la otra, su rostro todavía marcado por el sufrimiento. Angelina y Julio se quedaron con doña Rosa. No quería que mis nietos presenciaran esto. Don Javier también estaba allí, su mirada firme, como un viejo soldado listo para luchar hasta el final. Éramos los testigos, los que llevábamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de sacar la verdad a la luz. El fiscal comenzó con una voz de acero, presentando una por una las pruebas irrefutables. Mostró el informe forense, demostrando que la muerte de don Ernesto fue por envenenamiento con cianuro, no por un infarto como Gustavo había afirmado. Luego vino el pagaré con la firma y la huella digital de Gustavo, probando su motivo, la enorme deuda con la banda de los Salgado. Después, la foto del frasco de cianuro que tomé en la cocina. Esa imagen fue como una cuchillada fría que silenció la sala. Finalmente, el fiscal leyó mi declaración y la de Alexa, relatando las veces que Gustavo intentó forzarme a comer y beber, las veces que Alexa derramó la comida para protegerme y las aterradoras llamadas que mi hija había escuchado. El abogado de Gustavo, un hombre alto y delgado con una voz melosa, intentó defender lo indefendible. «Mi cliente es inocente», exclamó. «La señora María Elena, su suegra, sufre de delirios por su avanzada edad, y la señorita Alexa, infeliz en su matrimonio, inventó esta historia para perjudicar a su esposo». Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Miré a Alexa y vi que bajaba la cabeza, sus manos apretadas hasta ponerse blancas. Pero no podía permitir que esas mentiras ganaran. Me puse de pie, respiré hondo, y mi voz firme resonó en la sala silenciosa. Sé perfectamente lo que vi. Mi propio yerno preparó la sopa y la copa de vino envenenadas. Vi el frasco de cianuro en la cocina y escuché sus amenazas. No estoy loca y no permitiré que se tuerza la verdad. Mis palabras rompieron el silencio, causando un murmullo en la sala. Vi la mirada de don Javier. Asintió levemente, como si me estuviera animando. Le tocó el turno a Alexa. Se levantó. Sus manos todavía temblaban, pero su voz era decidida. Él mintió diciendo que quería reconciliarse, pero en realidad planeaba asesinar a mi madre, dijo Alexa. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Escuché su llamada cuando hablaba de comprar cianuro. Lo vi maltratar a nuestra familia y no puedo seguir callada. Su llanto resonó, pero era un llanto de liberación, el de una mujer que había recuperado su fuerza después de años atrapada en el miedo. El jurado escuchaba, sus rostros serios. El fiscal continuó presentando más detalles. Los mensajes entre Gustavo y la banda de los Salgado, los registros bancarios que mostraban que usó la herencia para pagar la deuda y el testimonio de don Javier sobre las sospechas de don Ernesto antes de morir. Todo encajaba como un rompecabezas perfecto, pintando el retrato de un asesino a sangre fría, dispuesto a sacrificar a su propio padre y a su suegra para conseguir lo que quería. Después de horas de deliberación, el jurado finalmente emitió su veredicto. El juez se puso de pie. Su voz retumbó en la sala. Gustavo Méndez, se le declara culpable del asesinato del señor Ernesto Méndez y del intento de asesinato de la señora María Elena. Dada la naturaleza excepcionalmente grave de sus crímenes, usted representa un peligro para la sociedad. El tribunal lo sentencia a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El sonido del martillo golpeando la mesa resonó, como el punto final a la pesadilla que había atormentado a nuestra familia. Gustavo se desplomó en su silla, su rostro desfigurado, sus ojos inyectados en sangre fijos en Alexa y en mí. No dijo nada, pero esa mirada estaba llena de odio.
como si quisiera devorarnos. Tomé la mano de Alexa. Sentí cómo temblaba, pero también vi una nueva fuerza en ella. La policía se llevó a Gustavo, y cuando la puerta de la sala se cerró, sentí como si me hubieran quitado una enorme piedra del pecho. A Alexa se le concedió el divorcio unilateral poco después del juicio, obteniendo la custodia total de Angelina y Julio. Cuando salimos del juzgado, tomé de la mano a mis 2 nietos y caminamos bajo el cálido sol. Julio levantó la vista, sus ojos redondos llenos de inocencia. «¿Abuela? ¿Eso significa que en nuestra casa ya nadie va a pelear?» Sonreí. Las lágrimas caían en silencio. «Así es, mi niño. De ahora en adelante solo viviremos en paz», dije, acariciando su cabello, mi corazón lleno de esperanza. Una tarde, varias semanas después, estaba sentada en el pequeño jardín trasero, viendo a Alexa tender la ropa bajo el sol dorado. Ella sonreía, una sonrisa suave pero genuina, algo que no había visto en mucho tiempo. Angelina y Julio corrían por el césped. Sus risas resonaban como una melodía que sanaba las heridas de mi corazón. Don Javier se acercó, trayendo una canasta de mangos recién cortados, con una sonrisa amable en su rostro. «Para que coman los niños», dijo, dejando la canasta a mi lado. «Gracias, don Javier», respondí, con la voz entrecortada. «Sin usted, no sé qué habría sido de nosotros». Él negó con la cabeza. Su mirada era tierna. «Usted es más fuerte de lo que cree, doña María Elena. Su familia merece ser feliz». Se dio la vuelta para regar las plantas de su patio, pero yo sabía que siempre sería el vecino, el amigo en el que podríamos confiar. Al observar esa escena pacífica, supe que la pesadilla realmente había terminado. Nuestra pequeña casa, aunque sencilla, ahora estaba llena de amor y esperanza. Alexa comenzó a trabajar en una florería cercana. Sus manos arreglaban hábilmente cada ramo, como si estuviera reconstruyendo las piezas de su propia vida. Angelina regresó a la escuela, sus dibujos ahora llenos de colores brillantes, sin los trazos oscuros del pasado. Julio, con su sonrisa radiante, a menudo corría a abrazarme, contándome sobre los nuevos cochecitos de juguete que él mismo hacía. Cada noche me siento junto a la ventana, abrazando la vieja foto familiar, la imagen de Alexa sonriendo radiante, con Angelina y Julio a su lado, ya no es un recuerdo lejano. Es un recordatorio de que, sin importar cuán aterradora sea la oscuridad, el amor y la fortaleza siempre nos guiarán hacia la luz. Susurro una oración, agradeciendo a Dios por darnos la oportunidad de empezar de nuevo. Desde aquí, en esta casita llena de risas, mi familia construirá un nuevo futuro, donde ya no habrá miedo, solo amor y paz. He llegado al final de esta historia, y de estas dolorosas experiencias, entiendo que la lección más grande que he aprendido es esta. El amor y el valor son las armas más poderosas para superar la oscuridad. Nunca dejes que el silencio y el miedo te conviertan en una víctima en tu propio hogar. Confía en tu instinto, escucha las señales más pequeñas, porque a veces son el salvavidas que necesitas. Y sobre todo, la justicia puede tardar, pero llega, siempre y cuando no renunciemos a la fe y a la determinación de proteger a quienes amamos. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.